Regresamos a Argumentos, recordándole a ustedes que pueden escribirnos, pueden participar en este espacio, @argumentos_gb en Twitter y la etiqueta es Argumentos Diálogos. Hoy estamos analizando en el contexto nacional e internacional, en el panorama geopolítico, qué significa este encuentro entre la oposición y la plataforma unitaria bajo el formato de México, una acción. Además que este tema del alivio de las sanciones pues, de Estados Unidos hacia Venezuela tiene esto como condición, que avancen estas negociaciones y estos diálogos. Son muchas las preguntas, crecen las expectativas. Para el análisis me acompaña esta tarde el internacionalista Luis Angarita y el analista político y económico empresario Tomás Socias. Bienvenidos a Argumentos. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Los hemos invitado porque queremos abordar este tema desde diferentes aristas. La importancia que reviste para Venezuela el tema de los diálogos que se han venido realizando en nuestro país, primero entre distintos sectores de la oposición y el gobierno nacional bajo un esquema de reformateo del diálogo, y tenemos también el esquema de México. Señor Tomás Socias, para empezar por el panorama nacional, ¿qué importancia reviste el anuncio que daba el día de ayer Estados Unidos impulsando que se retomen los diálogos de México? Gracias, Rosa, por tenerme en tu programa y que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Esta es una decisión de ayer del presidente Biden que confirma su palabra frente al presidente Maduro. En el momento en que se pensaba que estaba retrasado el proceso con Estados Unidos. A ver, después de venir a Venezuela, regresa la delegación a Washington y tienen tres inconvenientes. Los senadores demócratas de Florida protestan, los republicanos que tienen 50 y 50 en el Congreso protestan y dicen que no están de acuerdo con la amplitud del presidente Biden, y tercero, los demócratas tienen dificultades para ganar las elecciones en noviembre. El presidente Biden se demora un poco, incluso el grupo no viene, y se teme que había un retraso en las conversaciones. El presidente Biden cumple su promesa, con el presidente Maduro, porque cuando vino aquí dijo que el proceso, y esa es la información en Washington como aquí, de Estados Unidos hacia Venezuela de apertura es irreversible. Que Venezuela va a ser como Cuba para el presidente Obama. Va a lograr una apertura mayor. Entonces, al ratificar esto, en una decisión que aunque parece confusa, está clara, es la posibilidad que Chevron, que era la que vencía ahora su licencia, pueda lograr con otras empresas tener para Venezuela 1 millón de barriles más, de los cuales 400.000 o 500.000 irían a Estados Unidos. Para seguir contextualizando, esto ocurre una semana después de la visita del secretario general de la OPEP a Venezuela, que además se extendió durante una semana, donde además él resaltaba el tema de la importancia de que no se usara el petróleo como un arma política, de llamar a la no sanción. Así lo decía Barquindo, el secretario general de la OPEP. También ocurre a 2 meses de ese primer encuentro entre una delegación de alto nivel de Estados Unidos y su visita a Venezuela, y bueno, pues habían pasado 2 meses y se esperaba una confirmación, habían muchas preguntas, ¿qué va a pasar?, ¿no? Mientras que en el panorama internacional crecen las tensiones por la extensión del conflicto en Ucrania. Señor Luis. Sí, y en efecto eso es lo que cataliza todo este accionar de Estados Unidos y lo acompaña Europa en esta preocupación, porque una visión de un conflicto extendido va a tener un efecto muy importante en los mercados energéticos, petróleo y gas, sí, sobre todo para el caso de los europeos. Ya en Europa se preocupan cómo van a abastecerse para diciembre, para el inicio del invierno. Por lo tanto, esta primera visita de altos funcionarios de la Casa Blanca tiene como intención darle un mensaje también al mercado petrolero mundial, al mercado energético mundial y a los europeos de cara al conflicto. Por supuesto, vemos que las acciones del día de ayer están enmarcadas incipientemente en el contexto energético. Es una licencia a Chevron, entendemos que esto es uno de los primeros pasos, primero para iniciar conversaciones, luego para iniciar operaciones, luego para aumentar producción, para tener esta visión de aumento en el mediano plazo. Se habla de un sacudón geopolítico. Ahora Estados Unidos tiene y Europa que recurrir
a países como Irán y Venezuela que estaban en esa lista negra. ¿Qué va a pasar ahora con Venezuela e Irán para garantizar justamente la seguridad energética de Occidente, ¿no? Son dos áreas importantes. Sí. En el caso de Venezuela es recuperar un terreno perdido, porque cuando inicia el conflicto Estados Unidos se consigue que venía importando 600.000 barriles de petróleo de Rusia, que ese era un territorio que había conquistado precisamente por las sanciones. Es decir, Venezuela, al caer su producción y no vender petróleo derivados de las sanciones del 2019, es un terreno que pasa a ocupar en el mercado Rusia, y para evitar este conflicto trata de reactivar la actividad petrolera venezolana y que pueda otra vez suplir al mercado norteamericano. Señor Tomás Osías, y todo esto se relaciona cuando además vemos que el gobierno de Nicolás Maduro empieza a hacer cambios en su política económica. El tema de la apertura, hace una semana, el pasado miércoles productivo, anunciaba que empresas públicas como CanTV, empresas mixtas del petróleo incluso, pues iban a estar en la bolsa de valores entre un 5 y 10% en ofertas a inversores nacionales y también extranjeros. Todo esto está bajo la misma línea, ¿no? Indudablemente. Venezuela tenía una apertura económica, el país y en el exterior, específicamente Estados Unidos, considera que es necesaria una apertura política. ¿Cuál es la apertura política? Fíjate que el presidente Biden no ha puesto condiciones. No es necesario el diálogo cuando tomó la decisión ayer. El gobierno venezolano responde inmediatamente convocando al diálogo, que no se sabe de dónde es. Sí. No hay definición de que ese es México porque está el conflicto de Alex Saab en el medio. Dice el tuit, el espíritu de México. Exacto, y el presidente Maduro había dicho que se iba a hacer en Venezuela con diputados de la oposición. Que iba a ser más amplia además. Claro, iba a ser más amplio, y además de eso es un tema de honor el tema de México con Alex Saab. Puede haber cambios y negociaciones ahora con los Estados Unidos ayer. Pero esto significa una continuación de la apertura que ha tenido Estados Unidos con Venezuela en la flexibilización de las sanciones, número uno. Número dos, también significa una continuación del presidente Maduro en su apertura económica, que ahora camina hacia una apertura política, donde, por ejemplo, la venida de la Organización Internacional del Trabajo a Venezuela es un símbolo. Se reabren los contratos laborales, los juicios en el país, en fin, y otras peticiones que hay. Ahora viene el planteamiento del diálogo. ¿A dónde va ese diálogo? Ese es el diálogo que apoya Estados Unidos y que apoya el presidente Maduro. Pero en el medio Venezuela sale beneficiada de la decisión de ayer, porque es la continuación de la flexibilización de Estados Unidos con Venezuela, en el medio de los conflictos que tiene el presidente Biden allá y en el medio de los cuestionamientos de la oposición tradicional. Y también de los cuestionamientos que tiene el oficialismo. Vamos incluso a hacer una revisión de los tweets de Jorge Rodríguez, porque fíjense que para que avancen estos diálogos, nuevamente el gobierno ha puesto esta carta sobre la mesa y es el tema de Alex Saab. Vamos a revisar de inmediato estos tweets del representante del gobierno para los diálogos de México. Fíjense, en uno de los tweets dice Jorge Rodríguez, allí lo vemos: en mi condición de representante de la delegación del gobierno bolivariano de Venezuela para los procesos de diálogo, he sostenido reunión con el doctor Gerardo Blay para buscar fórmulas de acción para el futuro, y abre un hilo. Vamos a seguir leyendo los tweets. Hemos insistido en la crucial importancia que tiene el desarrollo de los temas sociales que son de interés para nuestro pueblo. Nuestro hermano Alex Saab, que está secuestrado desde hace 704 días, es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado. Nuevamente vuelve el tema de Alex Saab. Ellos aseguran que es delegado de esta mesa de negociación por parte del gobierno y nuevamente lo ponen como condición. ¿Cuál puede ser la respuesta del gobierno? Eso lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Así como también vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas y sus interrogantes con la etiqueta Argumentos Diálogos. Ya volvemos.